¿Qué tal, amigos? Me llamo Teodulfo Macedonio Aguirre Solórzano. Tengo 67 años, nací y crecí en Tlayacapan, allá en Morelos. Pero díganme don Teo nomás, así me conocen todos en la carretera. De estos 67 años, llevo 40 manejando tráiler. Mi compañera de ruta, una Kenworth W900 blanca del 98, todavía ruge bonito cuando le piso, está algo maltratada, no les voy a mentir. Tiene sus raspones por aquí, sus abolladuras por allá, pero me lleva y me trae sin problemas, y eso es lo que cuenta. Órale, la carretera te enseña un chingo de cosas. Puedes conocer todo México desde la ventanilla del camión. He visto de todo en esta vida de trailero. El sol rajando el pavimento en Sonora, la neblina espesa en la Sierra Madre, aguaceros que hacen temblar el chasis en las carreteras de Veracruz. He ayudado a gente con llanta ponchada. Me han echado la mano cuando mi troca se descompuso en medio de la nada. He visto nacimientos dentro de camiones. He visto muerte al lado del camino. Los que somos traileros nos volvemos como curas, psicólogos, doctores, mecánicos, todo al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Pero óiganme bien, de todas las historias que les podría platicar, hay una que todavía hace que se me acelere el corazón cada vez que la recuerdo. Fue cosa de Diosito, no hay otra explicación. De esas que vives una sola vez y jamás se te olvidan. ¿Saben cuando dicen que la vida da muchas vueltas? Pues la mía dio una tan grande que hasta la fecha me cuesta trabajo creerlo. Por cierto, antes de continuar, cuéntenme en los comentarios cómo se llaman y desde dónde están escuchando esta historia del diario del camionero. Me da mucho gusto saber que hay raza de todo México siguiendo estas historias. Estaba haciendo un viaje normal de esos que uno hace en automático. Era un día más, una entrega más, una carretera más. O eso creía yo. Me detuve para ayudar en un accidente de auto al lado del camino y me topé con mi propio hermano, ese que desapareció cuando éramos chamacos. 35 años sin verlo, sin saber si estaba vivo o muerto. Y lo encuentro así, de esta manera. Han de estar pensando que les estoy echando mentiras, ¿verdad? Que es puro cuento de telenovela o historia inventada para video de internet. Pero les juro por la memoria de mi jefecita que pasó exactamente como se los voy a contar. Todavía recuerdo como si fuera ayer. Era un día despejado, de esos que uno agradece porque no hay lluvia que estorbe el viaje. Andaba con prisa, ¿saben? Tenía poco tiempo para entregar una carga de azulejos de Talavera en Aguascalientes. Ya saben cómo es la vida de trailero, ¿no? Te atrasas con la entrega, pierdes el flete, te quedas sin lana al final del mes. La verdad, ni siquiera debía estar en esa carretera a esa hora. Debía haber llegado a Huejutla de Reyes la noche anterior. Pero tuve un problema en Coatzacoalcos. El motor se calentó de más y tuve que parar en una gasolinera casi 6 horas esperando que se enfriara y que un mecánico le echara un ojo. Perdí tiempo. Perdí sueño. Y aquí entre nosotros, carnal, toda mi vida he sentido un vacío por mi hermano desaparecido. Éramos chamacos todavía. Yo tenía 12, él tenía 10. Después de que mi jefecita murió, la familia se desparramó. Cada quien jaló para su lado. Yo me quedé con mi tía Eulalia en Tlayacapan mismo, pero a Gildo se lo llevaron al DF para vivir con un tío que casi no conocíamos. Al principio todavía sabía algo, una carta por aquí, un recado por allá, después puro silencio, como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo busqué por años, ¿saben? Cuando empecé a viajar por todo México como trailero, siempre cargaba una foto ya bien amarillenta de él en la bolsa, la mostraba en las gasolineras, preguntaba si alguien lo conocía. Nada. Con el tiempo, la foto se fue borrando igual que la esperanza de encontrar a mi carnalito. Es curioso cómo funciona la cabeza de uno. Esa mañana del accidente, horas antes, andaba justamente pensando en él. Era su cumpleaños, o sería si estuviera vivo. 45 años estaría cumpliendo. Me puse a imaginar cómo sería su cara de adulto, si se había casado, si tenía hijos, qué vida había armado lejos de nosotros. Y entonces el destino armó esta jugada, o Diosito, quién sabe. Iba manejando por la carretera federal 105, ya cerca de Huejutla, cuando vi que se levantaba polvo y un carro plateado volteado en la barranca.
como a 50 metros adelante. Mi primer instinto fue seguir de largo, no porque sea gacho, sino porque vivimos en un país donde a veces parar para ayudar puede traerte problemas. Ya he oído muchas historias de emboscadas, de asaltos a traileros que pararon para ayudar y acabaron robados. Uno se vuelve desconfiado, pero algo me decía: «Párale, Teo». Era como si una voz dentro de mí hablara más fuerte que el ruido del motor. Recordé a mi jefecita, que siempre decía: «Hijo, nunca dejes de tender la mano al que lo necesita». Frené el camión, lo arrimé al acotamiento, prendí las intermitentes, me bajé de la cabina con el corazón a 1000. No sabía qué iba a encontrar allá abajo. ¿Y si la persona ya había muerto? ¿Y si estaba muy grave y yo no podía ayudar? Mientras bajaba corriendo por ese terraplén, traté de comunicarme por el radio CB, pero en ese tramo no agarraba bien. Estaba solo ahí. El carro estaba de lado, todo abollado, echando humo. Pensé: «Virgencita, ¿cómo voy a sacar a la persona de ahí?». Cuando me acerqué, vi que el conductor estaba atorado en el cinturón, inconsciente, con sangre escurriendo de la frente. No se podía abrir la puerta, estaba muy doblada. Agarré una piedra grande y quebré el vidrio de la ventana para poder alcanzarlo. Fue cuando le volteé la cara hacia mí que el mundo se detuvo, amigo. Y aquí viene lo más cabrón de todo. ¿Ustedes creen en el destino o piensan que todo es pura casualidad? Díganme en los comentarios, porque lo que pasó después no tiene explicación lógica. Me había parado para ayudar en un accidente y estaba viendo a mi propio hermano, ese que desapareció cuando éramos niños. Como les decía, ese día empezó como cualquier otro en la vida de un trailero. Había salido de Coatzacoalcos, Veracruz, cargado con azulejos de Talavera. Era una carga buena, pagaba bien, pero pesada. Destino final: Aguascalientes. Casi 1500 kilómetros de carretera por delante. Ese día andaba cansadísimo. La noche anterior paré en un paradero cerca de Poza Rica, pero casi no pude dormir. Ya saben cómo es, ¿no? Ese calor infernal, el ruido de los otros tráileres entrando y saliendo, y una cama improvisada en la cabina que ya no aguanta la espalda de un viejo como yo. Me desperté como 4 veces en la noche, sudando. Mi cuerpo pedía descanso, pero la entrega tenía fecha límite. Decidí arrancar bien tempranito, antes de que saliera el sol. Me eché un café de olla bien cargado de esos que te dejan alerta y me lancé. El plan era llegar hasta Huejutla antes de que oscureciera, descansar bien en una posada que conozco por ahí y al otro día seguir para Aguascalientes. La carretera estaba más o menos en esa parte, Federal 105, después agarrando la 85. Pavimento decente en algunos tramos, lleno de baches en otros, lo de siempre en México. Ya saben cómo está el rollo. El día fue calentando y como a las 2 de la tarde el sol estaba que rajaba. De esos días que parece que el asfalto se va a derretir. Prendí el aire acondicionado de mi vieja Kenworth, pero andaba medio débil. Abrí la ventana para que circulara el aire. El viento caliente pegándome en la cara me aliviaba un poco, pero también traía esa modorra traicionera. Para mantenerme despierto, acostumbro platicar por el radio CB con otros tráileros, pero en ese tramo no había señal, nadie con quien cotorrear. Traté de sintonizar la radio AM, puro ruido. Puse un CD viejo de esos de música norteña que uno carga en la cabina. Los Tigres del Norte, mis compañeros de ruta desde siempre. Mi mente se fue lejos mientras manejaba. Pensé en mi casita en Tlayacapan, en mi perro Bravo que se queda con la vecina cuando viajo, en el arreglo del baño que estaba a medias. Pensé en Consuelo, una viuda de mi pueblo que de vez en cuando me hace un cafecito cuando ando por allá. Tenemos algo, ¿saben? Nada formal. Pero está padre tener a alguien esperando que regreses. Y como les dije antes, pensé mucho en Gildo, mi carnal. Era su cumpleaños, o sería. Ni siquiera sabía si seguía vivo. Hice cuentas mentales. Si vive, está cumpliendo 45 años hoy. 2 años menor que yo. Imagínense, 35 años sin ver a alguien de tu sangre. 35 años acostándote y levantándote con esa pregunta. ¿Estará bien? ¿Se acordará de mí? La nostalgia es algo raro.
Con el tiempo va cambiando, pero nunca se va de verdad. Mientras manejaba, me imaginaba cómo sería si un día lo volviera a encontrar. ¿Qué le diría? ¿Me reconocería? O peor, querría hablar conmigo. La vida separa a la gente de una forma que a veces ya no hay manera de juntar los pedazos. El sol fuerte en la cara y todos estos pensamientos me dieron unas ganas tremendas de parar. Pronto andaba buscando una gasolinera, un lugar con sombra, cualquier cosa para descansar unos 15 minutos, lavarme la cara, estirar las piernas. Este cuerpo ya no aguanta tanto tiempo sentado como antes. Oigan, si esta historia les está llegando aunque sea un poquito, a ver si se animan a darle like al video. Apuesto a que no se atreven, ¿eh? Les da flojera mover el dedito. Ándale, demuéstrame que sí tienes agallas para apoyar al diario del camionero. Fue ahí cuando empecé a entrar en una zona más montañosa, con más curvas. El GPS indicaba que estaba como a 30 kilómetros de Huejutla. Ya se veía el terreno cambiando, la vegetación más verde. Faltaba poco, pensé. Seguí en una recta larga, de esas que parece que no acaban. El pavimento subía ligerito formando una loma adelante. Cuando pasé esa subida, vi la curva siguiente. Fue en ese momento cuando todo pasó. Vi una nube de polvo levantándose, como a 100 metros adelante. Al principio pensé que era solo un carro que había frenado fuerte en el acotamiento, levantando la tierra seca del borde del camino. Pero cuando me acerqué más, se me apretó el corazón. Era un accidente recién pasado. Un sedán plateado se había salido del camino en una curva, se había volteado y quedado de lado en la barranca. Se notaba que era reciente porque todavía salía humo, había polvo en el aire y ningún otro vehículo parado para ayudar. Como les dije antes, mi primer instinto fue seguir derecho. Uno oye tantas historias de asaltos, de trampas, y además andaba atrasado con la entrega. Pero algo dentro de mí decía, «Párale, Teo». «¿Y si fueras tú el que está dentro de ese carro?» Respiré hondo, pisé el freno y arrimé mi tráiler al acotamiento. Prendí las intermitentes, me puse mi cachucha para el sol y me bajé de la cabina. Miré alrededor, carretera desierta, puro monte y cielo azul. Ahí no había ambulancia, no había patrulla, solo estábamos Diosito y yo. Y así fue como bajé corriendo por esa barranca, sin imaginar que mi vida iba a cambiar completamente en los siguientes minutos. Bajé esa barranca con el alma en un hilo, carnal. No soy hombre de andar corriendo, pero en ese momento las piernas se movieron solas. El monte estaba alto y seco, me raspó todas las canillas en el camino. Me resbalé 2 veces en esa tierra suelta, pero no paré. Cuando llegué cerca del carro la escena estaba cabrona. Un Tsuru plateado, no muy nuevo, todo aplastado del lado del conductor. El techo hundido, los vidrios hechos pedazos. Estaba de lado, con las llantas al aire, como si hubiera dado 2 maromas antes de parar. Salía un humito delgado del motor. Nada que indicara que se iba a incendiar, gracias a Dios, pero aún así me preocupé. Le di la vuelta hasta el frente del carro para tratar de ver quién estaba adentro. Fue cuando lo vi. Un hombre solo, atorado en el asiento del conductor. El cinturón de seguridad lo tenía colgando de cabeza, como si fuera un muñeco. Tenía sangre escurriendo de la frente, goteando en el techo que ahora era el piso. «¡Hey, amigo, ¿me escuchas?», grité, pero no hubo respuesta. Golpeé el vidrio quebrado que todavía quedaba en la ventana. Nada. El hombre estaba inconsciente, respirando apenas. Corrí de regreso al camión para agarrar el radio CB. Necesitaba pedir ayuda urgente. Subí a la cabina todo agitado, agarré el micrófono. «Breaker, breaker. Aquí Teo de la Kenworth Blanca. ¿Hay alguien en frecuencia? Hay accidente en la carretera. Necesito ambulancia. Cambio». Puro ruido. Lo intenté otra vez y otra vez. Nada. Ese tramo era malo para la señal. Ni modo de llamar por celular porque ahí era uno de tantos hoyos sin señal en las carreteras de México. Agarré una botella de agua, mi navaja y un trapo limpio que siempre cargo en la cabina. Regresé corriendo al carro. Cada minuto contaba, y yo lo sabía. Llegando ahí, traté de abrir la puerta del conductor, pero estaba trabada por el golpe. El vidrio de la ventana estaba mitad quebrado, mitad entero. Necesitaba terminar de romperlo para poder entrar.
Busqué alrededor, encontré una piedra del tamaño de una naranja. La envolví en el trapo que había llevado para no cortarme y le di un golpe firme al vidrio. Se hizo añicos, cayendo dentro del carro. Ahí, sin pensarlo dos veces, me metí por la ventana. El espacio estaba apretado, el carro medio torcido por la volcadura. El olor fuerte a gasolina mezclado con el hierro de la sangre me mareó por un segundo. Cuando entré con medio cuerpo, vi que la situación estaba peor. El tablero del carro se había aplastado contra la pierna del hombre. Estaba atorado no solo por el cinturón, sino también por el metal retorcido. «Amigo, aguanta fuerte. Te voy a sacar de aquí», le dije aunque estaba inconsciente. Dicen que la gente puede oír aunque esté así, ¿no? La posición era difícil. Él estaba de cabeza y yo estaba prácticamente acostado en el techo del carro. Con cuidado, pasé el brazo por debajo de su cuello para sostenerlo cuando soltara el cinturón para que no se golpeara la cabeza. Con la otra mano fui tanteando hasta encontrar el botón del cinturón. Cuando lo apreté, todo el peso de su cuerpo cayó contra mi brazo. ¡Híjole, qué peso! Casi lo dejo caer. «Aguanta, Teo, aguanta». Me acomodé mejor y logré sostenerlo. Ahora venía lo difícil, sacar la pierna atorada. No podía ver bien qué pasaba allá abajo, estaba oscuro dentro del carro. Solo sé que su pantalón de mezclilla estaba rasgado a la altura de la rodilla y también había sangre ahí. «Aguanta, compadre. Esto va a doler un poco, pero es la única forma», le dije, aunque sabía que no iba a responder. Acomodando mi cuerpo en ese espacio apretado, logré ponerme en una posición que me permitía jalarlo con más fuerza. Respiré hondo y di un jalón firme, tratando de sacar su pierna de entre los fierros. Escuché un gemido débil. Por lo menos estaba vivo y sintiendo algo. Otro jalón y la pierna salió. El ruido de tela rasgándose y un nuevo hilo de sangre escurriendo me decía que la cosa había estado fea, pero ahora estaba libre. Con mucho trabajo, fui arrastrándolo hasta la ventana. No fue fácil. Soy fuerte, pero ya ando en mis casi 70 años, ¿no? La espalda me reclamó todo el tiempo. Los brazos me temblaban, pero no era momento de rajarse. Logré sacarlo por la ventana quebrada con todo el cuidado del mundo. Lo arrastré hasta un lugar plano, lejos del carro, y lo acosté en el pasto. Solo entonces tuve tiempo de verlo bien. Un hombre de mediana edad, canas en las sienes, barba de días. Traía pantalón de mezclilla y camisa de vestir azul, ahora toda manchada de sangre y tierra. En el cuello, una cadena dorada delgada brillaba bajo el sol. Su cara estaba volteada de lado, con sangre escurriendo de un corte en la frente. Necesitaba limpiar eso para ver qué tan grave estaba. Agarré la botella de agua y el trapo limpio que había traído. Con cuidado empecé a limpiar la sangre. «Aguanta, compadre. La ayuda ya debe venir en camino», le decía, más para calmarme yo que otra cosa. Ahí no había ambulancia, no había patrulla, solo estábamos Diosito y yo. Limpié la sangre despacio, quitando los pedacitos de vidrio. Fue entonces cuando le volteé la cara de frente para limpiar mejor el corte. Y fue en ese exacto momento cuando el mundo dejó de girar. Esa cara tenía algo familiar, algo que no había visto en décadas, pero que estaba grabado en mi memoria desde chamaco. Una cicatriz delgada cruzaba la ceja izquierda, cicatriz de cuando se cayó del árbol de guayaba a los 9 años. Y esa cadena en el cuello era una medalla de la Virgen de Guadalupe, igualita a la que nuestra jefecita nos dio antes de morir. Y aquí viene lo más difícil de toda esta historia. ¿Ustedes creen que hice mal en no haberlo buscado con más insistencia todos estos años? ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían seguido buscando o habrían aceptado la pérdida como yo? Díganme la verdad en los comentarios. Mis manos empezaron a temblar tanto que dejé caer el trapo. La vista se me nubló, no sé si de lágrimas o del shock. Dios mío, ese hombre inconsciente sangrando al lado del camino era Gildo, mi hermano menor, al que no veía hace 35 años. El mismo que desapareció cuando yo tenía 12 años y él 10. «Gildo, Gildo», lo llamé, sacudiéndolo suavemente por los hombros. Mi voz salió quebrada, medio ahogada. «Dios mío, ¿eres tú de verdad?» Las lágrimas ya nublaban mi vista.
Pasé la mano por la cara para limpiarme, pero no sirvió de mucho. Seguían saliendo sin parar. 35 años sin ver a mi hermano. Y lo encuentro así, de esta manera, casi muerto en una barranca. Miré más de cerca. Era él, no había duda. Los ojos cerrados, pero la cara era de nuestro jefe. Ese mentón cuadrado, la frente amplia y principalmente la cicatriz en la ceja izquierda. Esa cicatriz la conocía como la palma de mi mano. Fue cuando se cayó del árbol de guayaba en el patio de nuestra casa en Tlayacapán. Yo mismo lo cargué hasta la casa, llorando, con sangre escurriendo. Mi jefecita le dio unos puntos caseros sin llevarlo al doctor. En esa época y en ese lugar, médico era lujo. Y la cadena... ¡Ay! La cadena era de oro, delgadita, con una medalla de la Virgencita de Guadalupe, regalo de nuestra jefa antes de que muriera de diabetes. La Virgencita los va a cuidar en el camino de la vida, dijo ya débil en la cama. Le dio una a cada hijo. La mía la perdí en una mudanza años atrás. Pero él todavía tenía la suya después de todo este tiempo. Yo ahí agachado al lado del camino, sosteniendo a mi hermano inconsciente, sentí que el mundo daba vueltas. ¿Cómo puede el destino armar una así? De todos los carros, de todas las carreteras de México, justo el suyo se voltea frente a mí. Hildo, soy yo, Teo, tu hermano mayor. Escúchame, por favor, dije con la voz temblando, pero él no respondía. La respiración estaba débil y el corte en la frente seguía sangrando bastante. Recordé lo que aprendí en un curso de primeros auxilios que tomé cuando saqué mi licencia de trailero. Herida en la cabeza siempre es grave. No muevas a la persona. Llama ayuda profesional. Pero ¿cómo si no había nadie ahí? Si el radio no funcionaba, si estábamos en medio de la nada. Miré al cielo como pidiendo una respuesta de arriba. Fue cuando escuché ruido de motor acercándose en la carretera. Me levanté corriendo, moviendo los brazos como loco. Era una camioneta blanca de esas de rancho. Se paró en el acotamiento y bajaron un señor con sombrero vaquero y dos muchachos jóvenes. «Por el amor de Dios, ayúdenme», grité. «Hay un hombre herido aquí abajo. Es mi hermano». Bajaron corriendo. El mayor, que parecía ser el papá de los otros, rápido tomó control de la situación. «Mi rancho está aquí cerca. Vamos a subirlo a la camioneta y llevarlo al hospital de Pachuca. Es más rápido que esperar ambulancia», dijo con esa sabiduría de gente de campo. «Señor, usted no entiende», dije con la voz quebrada. «Este hombre es mi hermano que no veo hace 35 años. Desapareció cuando era niño». El hombre me miró con esa mirada de quien ya ha visto mucho en la vida. Puso la mano en mi hombro. «Entonces Dios lo puso a usted aquí hoy por algo. Vamos a salvar a su hermano». Los muchachos trajeron una lona de la camioneta. Con cuidado, pusimos a Hildo encima. Uno en cada esquina lo cargamos barranca arriba hasta la carretera. Fue difícil. La barranca estaba empinada, la tierra suelta, pero lo logramos. «¿Y mi camión?», pregunté, acordándome de la carga que tenía que entregar. «Déjelo ahí en el acotamiento. Luego vemos eso. Ahorita lo importante es su hermano», dijo el señor. Subimos a Hildo en la batea de la camioneta acostado en la lona. Yo subí también, sosteniendo su cabeza en mi regazo para amortiguar los brincos del camino. Mientras la camioneta aceleraba hacia Pachuca, yo me quedé ahí mirando la cara de mi hermano menor, una cara de niño que se volvió hombre lejos de mí, una cara que busqué en cada terminal de autobuses, en cada gasolinera de México durante años y años. «Hildo, ¿me escuchas?», le dije bajito al oído. «Soy yo, Teo, tu hermano mayor. ¿Te acuerdas cuando pescábamos en el río? ¿Te acuerdas del papalote rojo que hicimos? ¿Te acuerdas de mi jefa?». Una lágrima cayó de mi ojo directo en su cara. Fue cuando noté. Su párpado tembló ligeramente. ¿Será que me estaba escuchando? «Hildo, si me estás oyendo, aprieta mi dedo», dije, poniendo mi mano en la suya. Nada. Tal vez fue solo mi imaginación, la emoción haciéndome ver cosas. En la camioneta, mientras cortábamos camino a toda velocidad, me puse a pensar en lo loca que es la vida. Mi hermano perdido por 3 décadas y media. Yo sin noticias, sin saber si estaba vivo o muerto. Y de repente, en un accidente de carro en medio de una carretera cualquiera nos reencontramos.
¿Será que él también me había buscado? ¿Se acordaría de mí? ¿O la vida había borrado esas memorias? Miré la cadena de la Virgencita en su cuello, ese santito que protege a los viajeros. ¿Lo protegiste todos estos años?, pensé. Y ahora me lo trajiste de vuelta. La camioneta entró a Pachuca en tiempo récord. El señor manejaba rápido pero con cuidado. Fuimos directo al Hospital General, donde ya nos esperaban en la entrada de urgencias. El hijo menor había llamado avisando que íbamos en camino. Las enfermeras vinieron con una camilla. Ayudamos a bajar a Gildo con cuidado. Antes de que se lo llevaran corriendo para adentro del hospital, agarré su mano una última vez. «Aguanta, carnal, acabo de encontrarte, no te voy a perder otra vez». Mientras los doctores atendían a Hildo allá adentro, yo me quedé en la sala de espera del hospital. Me senté en una silla de plástico dura, con las manos todavía temblando. La familia que nos ayudó se quedó un rato conmigo, me dieron agua, café, pero luego tuvieron que irse. Intercambiamos teléfonos, gente buena de verdad, de esos ángeles que Dios pone en el camino de uno. Solo en esa sala de espera, mientras miraba a la nada, los recuerdos empezaron a regresar como una película vieja. Esas memorias que uno guarda en el fondo del baúl, ¿saben? De repente estaban todas ahí, claritas, como si fuera ayer. Recordé nuestra casita en Tlayacapán, de adobe y teja, con piso de tierra. Chiquita, solo 2 cuartos, pero llena de vida. Mi jefecita, doña Remedios, lavaba ajeno. Al jefe nunca lo conocimos bien. Se fue a comprar cigarros cuando yo tenía 5 años y nunca regresó. Historia vieja en México, ¿no? Aunque con poco, éramos felices. Gildo y yo jugábamos todo el día en el patio, cazando lagartijas con resorteras, pescando charales en el arroyo cerca de la casa, volando papalotes hechos de periódico viejo. A veces nos peleábamos, claro, que hermanos no pelean, pero luego ya andábamos juntos otra vez, inseparables. Recuerdo como si fuera hoy el día que se hizo la cicatriz en la ceja. Apostamos quién subía más alto en el guayabo del vecino. Yo, más grande y listo, subí con cuidado. Él, apurado como siempre fue, se resbaló bien arriba. Se cayó de cara al suelo. La ceja se le abrió al instante. Lo cargué en brazos hasta la casa, llorando más que él. Mi jefa nos regañó, pero luego se puso a curar la herida. No había dinero para doctor, así que ella misma dio los puntos con aguja esterilizada en el fuego e hilo de coser. Gildo fue valiente, lloró poquito. Después ganó un pedazo de piloncillo para que sanara más rápido. Las cosas cambiaron cuando mi jefa se enfermó. Empezó con una sed que no se quitaba. Fue empeorando, empeorando. Diabetes, supimos después. En esa época, en el pueblo de Morelos, era casi sentencia de muerte. No había tratamiento adecuado, hospital bueno, nada. En pocos meses se fue consumiendo frente a nosotros. La víspera de morir, recuerdo que nos llamó a los 2 cerca de la cama. Sacó de una cajita 2 cadenas delgaditas de oro con medallitas de la Virgen de Guadalupe. Era lo único de valor que tenía, guardado para una emergencia. Puso una en el cuello de cada hijo. La Virgencita los va a proteger en el camino de la vida, dijo con la voz débil. Nunca se las quiten y cuídense uno al otro, porque ahora solo se tienen uno al otro en el mundo. Al día siguiente se fue, y ahí nuestra vida se volteó de cabeza. Sin jefa, sin jefe, 2 chamacos solos. Los parientes luego aparecieron para resolver la situación. Tía Eulalia, hermana de mi jefa, me llevó a vivir con ella en Tlayacapán mismo. Pero no quiso quedarse con Hildo. Decía que un chamaco ya daba trabajo, 2 era demasiado. Fue cuando apareció ese tío que casi no conocíamos, tío Porfirio, hermano de mi jefe, que vivía en el DF. Dijo que se iba a llevar a Hildo para darle una vida mejor en la ciudad. Prometió que iba a mandar noticias, que cuando tuviera condiciones, también me buscaría a mí. El día de la separación fue el peor de mi vida hasta entonces. Hildo lloraba agarrado de mí. No quería soltarme. Yo con 12 años tratando de ser fuerte, pero por dentro estaba destrozado. Voy a ir por ti, Hildo, prometí. En cuanto crezca, voy a ganar dinero y voy a ir por ti. ¿Me oyes? Guarda bien la cadena de mi jefa. Un día nos vamos a volver a ver. Ver a mi carnalito de 10 años subiendo a un camión viejo,
con un tío que casi no conocíamos, yendo a una ciudad a más de 100 kilómetros, sin saber si nos volveríamos a ver. Esa imagen quedó grabada en mi memoria para siempre. Él en la ventana de atrás del camión, saludando con la manita, la carita llena de lágrimas. Los primeros meses recibí 2 o 3 cartas. Decía que estaba bien, que el DF era enorme, que estaba en una escuela nueva. Después las cartas pararon. Mandé varias a la dirección que tenía, todas regresaron. El tío se había mudado, nadie sabía a dónde. Los años fueron pasando. Crecí. Empecé a trabajar temprano como chalán de albañil, después como ayudante de trailero, hasta sacar mi licencia y volverme chofer profesional. En cada viaje, en cada ciudad nueva, lo buscaba, mostraba la foto amarillenta a quien encontraba, preguntaba por un Hermenegildo Aguirre con cicatriz en la ceja. Hace 20 años llegué a contratar un detective privado con el dinero que junté. El hombre buscó por 3 meses y no encontró nada. Su hermano se perdió en la ciudad, don Teo. El DF se traga a la gente. Puede haber cambiado de nombre. Puede estar en cualquier parte de México. Puede que ya no esté vivo. Nunca acepté esa última posibilidad. En el fondo del corazón, siempre supe que estaba por ahí, en algún lugar. La cadena de la Virgencita lo iba a proteger, como mi jefa dijo. Con el tiempo el dolor fue cambiando, no menor, pero diferente. Uno aprende a vivir con esos huecos en el alma. Sigues la vida, trabajas, conoces gente, hasta te ríes de vez en cuando. Pero siempre está esa parte que falta, esa pregunta sin respuesta. En las noches, solo en la cabina del camión, yo acostumbraba a hablar con su foto. ¿Te casaste, Gildo? ¿Tienes hijos? ¿Eres feliz? ¿Te acuerdas de mí? Perdí la cuenta de cuántas veces soñé con nuestro reencuentro. En las versiones más bonitas del sueño, nos encontrábamos en un lugar alegre, una fiesta, una plaza, una carne asada. Nos reconocíamos al instante, corríamos uno hacia el otro, abrazo apretado, lágrimas de alegría. Él me decía que me buscó toda la vida también. Nunca imaginé que nuestro reencuentro sería así. Él inconsciente, sangrando después de un accidente. Yo envejecido, cansado, con arrugas que él nunca vio formarse en mi cara. La vida tiene un sentido del humor bien raro, ¿no es cierto? Ahí en la sala de espera del hospital, todas esas memorias pasaban por mi cabeza como una película sin orden. Lágrimas silenciosas escurrían por mi cara arrugada de trailero. Fue cuando la puerta se abrió y el doctor apareció llamando mi nombre. Señor Teodulfo Aguirre. Me levanté de un brinco, el corazón casi saliéndoseme por la boca. Soy yo, doctor. ¿Cómo está mi hermano? Su hermano está estable ahora, dijo el doctor. Era un hombre joven, de lentes, con cara cansada de quien ya había hecho guardia muy larga. Tuvo un traumatismo craneal moderado, 3 costillas fracturadas y la pierna derecha quebrada en 2 lugares. Pero considerando el accidente, tuvo mucha suerte. ¿Va a estar bien, doctor?, pregunté con la voz fallando. Las próximas 24 horas son cruciales, pero los signos vitales están buenos. Hicimos una cirugía de emergencia para reducir la presión intracraneal. Ahora es esperar que despierte. ¿Puedo verlo? El doctor dudó un poco. Está en terapia intensiva. Normalmente solo permitimos visitas en horario determinado, pero considerando las circunstancias que la enfermera me contó, voy a hacer una excepción. 5 minutos nada más, ¿sale? Seguí al doctor por los pasillos blancos del hospital. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir. Cuando llegamos a la puerta de terapia intensiva, me dio un cubrebocas, una bata y un gorro para ponerme. Recuerde, está sedado. Probablemente no va a responder, pero puede oírlo, explicó el doctor. Háblele, eso ayuda en la recuperación. Entré a terapia intensiva con las piernas temblando. Había como 6 camas, todas con personas conectadas a aparatos que hacían ruiditos constantes. El doctor me guió hasta la última cama, cerca de la ventana. Y ahí estaba él, mi carnalito Hildo. Solo que ahora era un hombre de 45 años, acostado en una cama de hospital con la cabeza vendada, tubo saliendo de la nariz, cables por todos lados, y la pierna derecha suspendida en un soporte, enyesada. Me senté en la silla al lado de la cama, sin saber bien qué hacer.
Mi mano temblaba cuando agarré la suya. Estaba fría, pero sentí el pulso, débil, pero presente. Vivo. «Hola, Hildo», dije bajito. «Soy Teo, tu hermano mayor. No sé si me estás oyendo, pero te encontré, carnal. Después de tanto tiempo, te encontré». Las lágrimas vinieron otra vez, sin que pudiera controlarlas. «Estás más viejo, ¿eh? Pero todavía se ve el chamaco que conocí. Esa cicatriz en la ceja sigue igualita». Pasé el dedo suavemente sobre la marca, ahora parcialmente cubierta por el vendaje. «¿Te acuerdas cómo te la hiciste en el guayabo de don Manuel? Siempre fuiste el más aventado de los dos». Me quedé así, hablándole bajito por algunos minutos, contando pequeños recuerdos de nuestra infancia, preguntando sobre su vida, diciendo que ahora todo iba a estar bien. Si me escuchaba, no dio ninguna señal. El doctor volvió y avisó que mi tiempo había terminado. Tuve que salir, pero prometí que volvería al día siguiente. En el pasillo el doctor me abordó otra vez. Dice que no veía a su hermano hace 35 años, ¿cierto? ¿Cómo supo que era él en el accidente? La cicatriz en la ceja, la cadena en el cuello. Son cosas que solo yo reconocería, respondí. Entiendo. Bueno, conseguimos recuperar los documentos de él en el carro. El nombre coincide, Hermenegildo Aguirre, ¿cierto? En realidad, Hermenegildo Aguirre Mendoza. Es agente de ventas, según lo que encontramos en la cartera. Vive en Tulancingo, Hidalgo. Tiene tarjeta de seguro médico y una foto de identificación. Mendoza. Ese apellido no era de nuestra familia. Debió haberlo adoptado del tío, tal vez, o quién sabe de un padrastro. Doctor, y mi camión lo dejé en la carretera con toda la carga. No se preocupe. La Policía Federal ya fue avisada y está providenciando el traslado a un lugar seguro. Puede resolver eso después. Ahora sugiero que descanse un poco. Hay un hotel sencillo aquí cerca del hospital. Muchos familiares de pacientes se quedan ahí. Seguí el consejo del doctor. Llamé al dueño de la empresa transportista, expliqué la situación. Fue comprensivo. La carga está asegurada y puede resolver eso después. Familia es lo que importa, Teo. Lo demás se arregla, dijo. Los 3 días siguientes pasé prácticamente todo el tiempo en el hospital, de la mañana hasta la noche, saliendo solo para comer algo rápido y bañarme en el hotel. En los horarios de visita, me quedaba al lado de su cama, agarrando su mano, hablando como si pudiera responderme. Al tercer día, cuando ya empezaba a desesperarme por la demora, pasó. Yo estaba contando sobre mi vida, sobre cómo me volví trailero, sobre mi casita en Tlayacapán, cuando sentí, su mano apretó la mía. Suave, pero apretó. «Hildo, ¿me estás oyendo? Aprieta otra vez, si me oyes». Otro apretón, más fuerte esta vez. Llamé a la enfermera corriendo. Ella checó los signos vitales, hizo unas pruebas rápidas y sonrió. «Está reaccionando bien. Voy a llamar al doctor, pero esto es muy buena señal». Media hora después, mientras el doctor lo examinaba, pasó lo que más esperaba. Hildo abrió los ojos. Primero solo un poquito, parpadeando con la luz. Después más, mirando confundido alrededor. El doctor hizo preguntas simples. «¿Sabe su nombre? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Siente dolor?» Él respondió con la voz ronca, débil, pero respondió. Sabía su nombre. No sabía qué día era ni dónde estaba. Recordaba que iba manejando, pero no el accidente. Cuando el doctor terminó el examen y dijo que las señales eran positivas, me dejó a solas con él. Fue en ese momento que me acerqué con el corazón en la garganta. «Hola, Hildo», dije con la voz quebrada. Él me miró confundido. Sus ojos recorrieron mi cara arrugada, mi pelo canoso, mis manos callosas de trailero. Por un momento terrible, pensé que no me iba a reconocer, que los años habían borrado cualquier memoria que tenía de mí. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron grandes. Una luz de reconocimiento se prendió en ellos. «Teo», susurró con la voz débil. «Teo, ¿eres tú, Teo?» No pude responder con palabras. Solo moví la cabeza mientras las lágrimas bajaban libremente. «¿Cómo me encontraste?»,
Preguntó tratando de moverse en la cama, pero luego haciendo mueca de dolor. Yo no te encontré, respondí, finalmente pudiendo hablar. Fue Dios quien te puso en mi camino, literalmente en mi camino. Le conté cómo había encontrado el accidente, cómo lo reconocí, cómo llegamos al hospital. Él escuchaba todo con los ojos aguados. Nunca te olvidé, Theo, dijo cuando terminé. Nunca. Traté de buscarte tantas veces. Entonces levantó la mano con esfuerzo y señaló su propio cuello. La cadena de la Virgencita todavía estaba ahí. Mi jefa dijo que me iba a proteger en el camino de la vida, murmuró. Creo que tenía razón. En ese momento no pude contenerme. Me incliné sobre la cama del hospital y abracé a mi hermano con todo el cuidado del mundo para no lastimarlo más. 35 años de nostalgia, de preguntas sin respuesta, de vacíos que nada llenaba, todo siendo liberado en ese abrazo. Te encontré, carnal, susurré en su oído. Y no te voy a perder otra vez. Él lloraba sin hacer ruido, solo las lágrimas bajando por su cara todavía pálida. Apretaba mi mano con la poca fuerza que tenía, repitiendo, Theo, eres tú, Theo. En esas 4 palabras simples había todo el asombro, toda la alegría y toda la incredulidad de quien acababa de recuperar una parte perdida de su propia historia. En los días que siguieron, mientras Hildo se recuperaba en el hospital, empezamos a juntar las piezas de nuestras vidas separadas. Era como armar un rompecabezas enorme con la mitad de las piezas faltando. Hildo me contó que el tal tío Porfirio no era buena persona. Lo llevó al DF, pero después de unos meses ya no quería saber del sobrino. Tomaba mucho, trataba al niño como estorbo. Llegó a tirar las cartas que mandé para que Hildo pensara que yo lo había olvidado. Cuando tenía como 14 años, el tío se consiguió una vieja y se mudó a otro estado, dejando al chamaco en un albergue para menores. Pasé 3 años en ese lugar, me contó con los ojos aguados. No era malo, la gente trataba de hacer lo mejor que podía, pero no era una familia. A los 17 se escapó del albergue, vivió algunos meses en las calles del DF, durmiendo en albergues, haciendo chambitas. Fue cuando conoció a don Adelmo, un señor que tenía una ferretería chiquita y necesitaba ayudante. El viejo le agarró cariño al muchacho listo y trabajador y lo acogió como si fuera hijo. Don Adelmo y doña Esperancita me dieron la segunda oportunidad que necesitaba, dijo Hildo con cariño en la voz. Me metieron a la escuela otra vez, me enseñaron el negocio, me trataron como familia. Les debo todo. Cuando la pareja murió, ya viejitos, le dejaron la ferretería a Hildo. Él la vendió e invirtió en otra área. Se volvió agente de ventas de una fábrica de materiales de construcción. Empezó chiquito, pero fue creciendo. Hoy tenía una vida cómoda, viajaba bastante por trabajo. ¿Y familia? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Pregunté curioso. Movió la cabeza despacio. Me casé una vez. No funcionó. Ella quería hijos. Yo tenía miedo. Miedo de no saber ser papá, de repetir el abandono que sufrí. Acabamos separándonos. Después de eso, solo relaciones cortas. Nada serio. Vi una tristeza vieja pasar por sus ojos. El chamaco abandonado nunca dejó realmente al hombre. ¿Y tú, Theo? ¿Cómo fue tu vida? Le conté mi historia también. Cómo me quedé con tía Eulalia hasta los 16 años, cuando salí a trabajar por mi cuenta. Cómo empecé ayudando de albañil. Después fui ayudante de trailero hasta conseguir mi propia licencia. Años en la carretera, conociendo México de punta a punta. Tampoco me casé formal, admití. Tuve unos amores, unas novias, pero nada que durara. La carretera no deja que uno eche raíces, ¿sabes? Y en el fondo creo que siempre tuve esta búsqueda dentro de mí, esta cosa mal resuelta. Le hablé de las veces que traté de encontrarlo, de las búsquedas en directorios telefónicos antes del Internet, de los detectives que contraté sin éxito, de las noches despierto imaginando dónde podría estar. Tantas veces pasé por el DF, por Tulancingo. Pudimos habernos cruzado en alguna gasolinera, en algún restaurante de carretera sin saberlo, comenté. Hildo se quedó callado un momento, luego habló bajito.
Yo también te busqué, Teo. Cuando empecé a tener condiciones, contraté gente para encontrarte. Pero nuestro apellido es muy común. Aguirre. Hay miles en México, y Tlayacapan quedó muy atrás hace tanto tiempo. Fue cuando me preguntó algo que me agarró de sorpresa. ¿Todavía tienes tu cadena? ¿La de la virgencita que mi jefa nos dio? Moví la cabeza con tristeza. La perdí en una mudanza años atrás. Me quedé destrozado. Era lo único que tenía de ella. Sonrió suavemente y con esfuerzo trató de levantar la cabeza. Ayúdame aquí. Lo ayudé a sentarse un poco en la cama, con cuidado por las costillas quebradas. Entonces, con manos temblorosas, se quitó su propia cadena del cuello. «Toma, ahora es tuya». «No, Hildo, no puedo aceptar. Mi jefa te la dio a ti. Es tuya». La virgencita ya hizo su trabajo. Me protegió hasta encontrarte. Ahora quiero que tú la tengas. Reluctante, dejé que me pusiera la cadena en el cuello. El peso de la medalla dorada contra mi pecho trajo una ola de memorias. Mi jefa bendiciéndonos, sus últimas palabras, los dos chamacos asustados con el futuro incierto. «Vamos a hacer así», propuse con la voz quebrada. «Voy a mandar a hacer una copia igualita, así cada uno tiene una, como mi jefa quería». Sonrió asintiendo con la cabeza. Los doctores dijeron que Hildo necesitaría por lo menos 2 meses de recuperación. La pierna quebrada era el problema mayor. Necesitaría terapia física, reposo, cuidados constantes. Cuando hablaron de transferirlo a un hospital en Tulancingo donde él vivía, tomé una decisión. «Se va a venir conmigo», dije firme. «Voy a cuidar a mi hermano». «Señor», argumentó la trabajadora social, «por lo que entendí, ustedes estuvieron décadas sin contacto. Usted es trailero, viaja constantemente. ¿Cómo va a proporcionar los cuidados necesarios?» «Le voy a hacer la lucha», siempre le hice. Cuando nos quedamos solos otra vez, Hildo me miró preocupado. «Teo, no es necesario todo esto. Tengo mi departamento en Tulancingo. Puedo contratar una enfermera». «Ni madres», corté. «Ya estuvimos separados demasiado tiempo. Ahora vamos a estar juntos». Y así fue. Llamé a mi patrón, expliqué la situación. Pedí un permiso de 3 meses sin goce de sueldo. «Haz lo que necesites, Teo», me dijo. «Tu lugar va a estar esperando cuando regreses». Cuando Hildo tuvo el alta 15 días después, renté una camioneta para llevarlo hasta Tlayacapan, Morelos. El viaje fue largo y cansado, con varias paradas para que pudiera acomodarse mejor con la pierna enyesada. En el camino íbamos llenando los vacíos de 35 años. Historias de vida, detalles de infancia que solo nosotros dos conocíamos, risas y lágrimas compartidas. A veces caíamos en un silencio cómodo, como si las palabras fueran innecesarias entre 2 hermanos que, en el fondo del alma, nunca se separaron de verdad. Mi casita en Tlayacapan no era gran cosa. 2 cuartos chicos, sala, cocina, un patio con unas gallinas y un perro viejo llamado Valiente. Pero tenía espacio suficiente para los 2. Los primeros días adaptamos todo para facilitar su vida con la pierna inmovilizada. Puse una silla en el baño para que se bañara sentado. Armé una cama en la sala para evitar que subiera y bajara escalones. Hildo, acostumbrado a su departamento en Tulancingo, al principio extrañó la vida simple del pueblo morelense, pero con el tiempo empezó a gustarle. El aire limpio, el ritmo más lento, la gente que te saluda por tu nombre en la calle. «¿Sabes, Teo?», me dijo una noche mientras tomábamos café en el patio mirando las estrellas. «Creo que nunca tuve un lugar que llamara hogar de verdad, ni en el DF, ni en Tulancingo. Siempre me sentí fuera de lugar, ¿sabes? ¿Y ahora?», sonrió mirando alrededor. «Ahora siento que volví a casa, aunque nunca haya vivido aquí antes». Con el pasar de las semanas, fuimos creando una rutina. En la mañana tomábamos café juntos. Después yo iba a cuidar el patio, hacer compras, resolver pendientes. Mientras él hacía ejercicios para la pierna, leía o hablaba por teléfono, resolviendo sus asuntos de trabajo a distancia. Por la tarde lo llevaba a la terapia física en el pueblo en la camioneta. De regreso, pasábamos por la plaza a tomar un helado o un café, como 2 viejos amigos recordando los tiempos. En la noche,
cenábamos juntos, a veces con algún vecino que llegaba de visita. Después nos quedábamos horas platicando en el patio bajo las estrellas, llenando los espacios vacíos de 3 décadas y media. Cuando los 3 meses llegaron a su fin, Hildo ya caminaba con ayuda de un bastón. La recuperación había sido buena, pero todavía necesitaba cuidados. ¿Y ahora, Teo? Vas a regresar a la carretera, ¿no?, preguntó una noche. Suspiré mirando al horizonte. Necesito. Es mi chamba. El dinero que tenía guardado ya se está acabando. Se quedó callado un momento. Después dijo algo que cambió todo. ¿Y si me quedo por aquí? Me gustó Tlayacapan. Puedo seguir mi trabajo de agente a distancia, hacer los viajes necesarios cuando esté al 100% recuperado. Ya estaba pensando en cambiar de aires de todos modos. Lo miré sin creerlo. ¿Hablas en serio? ¿Cambiarías Tulancingo por este pueblito? Se rió. Cambiaría cualquier lugar del mundo por la oportunidad de tener a mi hermano de vuelta. La semana siguiente empezamos a arreglar la casa. Construimos otro cuarto en el fondo. Arreglamos el techo que siempre daba problemas. Pintamos todo. Mientras yo regresaba a la carretera, Hildo montó una pequeña oficina en el cuarto nuevo, con computadora, teléfono, sus cosas de trabajo. La casa simple ganó otro cuarto y muchas pláticas pendientes. El patio ganó una huerta que él insistió en sembrar, aunque cojeando. El pueblo ganó un habitante ilustre, el hermano de Teo el trailero, que volvió después de 35 años. Y yo gané de vuelta la cosa más preciosa que he tenido en la vida, mi familia. La carretera me devolvió lo que el mundo me había quitado, mi hermano. Han pasado 2 años desde ese día en la carretera, 2 años desde que paré para ayudar en un accidente y encontré a mi hermano después de 35 años separados. Yo soy Teodulfo Macedonio Aguirre y esta es la historia de mi vida. Si quieren más historias como la mía, historias reales de traileros mexicanos, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Y si conocen a alguien que esté buscando a un familiar perdido, compártanles este video. Nunca saben, el milagro puede estar a la vuelta de la esquina. Hoy mi Kenworth blanca todavía corta las carreteras de México, pero ahora con una diferencia. No me siento solo en los viajes porque sé que hay alguien esperándome en casa, alguien que se preocupa si llego bien, si comí bien, si el camión no dio problemas. Hildo sigue viviendo conmigo en Tlayacapan. La casita simple ahora está más bonita. La pintamos de azul claro, arreglamos el techo bien, pusimos piso en todos los cuartos. Hasta un jardín hizo enfrente, con flores de colores que llaman la atención de quien pasa por la calle. Se recuperó completamente de la pierna, gracias a Dios. Todavía cojea un poquito cuando va a llover, pero nada que le estorbe la vida. Volvió a trabajar como agente de ventas, solo que ahora con un área más chica, más cerca de casa. Viaja 2 semanas al mes, mientras yo viajo las otras 2. Así la casa nunca queda sola. Cuando estamos los dos en Tlayacapan al mismo tiempo, aprovechamos cada minuto. Pescamos en el mismo río donde pescábamos de chamacos, solo que ahora 2 viejos de pelo canoso riéndose de los dolores de espalda. Jugamos dominó en la plaza con los otros veteranos del pueblo. Él me enseñó a usar celular bien, hasta me convenció de crear una cuenta en ese Instagram para subir fotos de mis viajes. La Navidad pasada hicimos algo que nunca habíamos hecho. Volvimos juntos al lugar donde nacimos. De nuestra casita de infancia solo quedó el cimiento cubierto de monte alto, pero las memorias estaban todas ahí. Lloramos los dos, sin vergüenza, abrazados en el terreno baldío que un día fue nuestro hogar. Visitamos también la tumba sencilla de nuestra jefa. Llevamos flores y 2 medallas nuevas de la Virgen de Guadalupe, idénticas a las que ella nos dio. Una forma de agradecerle por habernos protegido, aún después de tanto tiempo. ¿Saben qué es lo que más me emociona? Los pequeños descubrimientos diarios. Darnos cuenta de que tenemos la misma forma de rascarnos la cabeza cuando estamos pensando, el mismo gusto por el café bien cargado en la mañana, la misma manía de acomodar la almohada 3 veces antes de dormir, cosas que ni sabíamos que teníamos en común, herencias invisibles de la misma crianza. A veces me agarro mirándolo mientras se queda jetón en el sillón después de comer. La cara envejecida,
pero con rasgos que me recuerdan al chamaco de 10 años que vi partir en camión hace una vida. Y pienso, ¿cómo hubiera sido si hubiéramos crecido juntos? ¿Qué otras historias tendríamos para contar? ¿Quiénes más habríamos sido? Pero no sirve de nada pensar en lo que pudo haber sido. La vida es lo que es, y hoy, con casi 70 años en la espalda, puedo decir que soy un hombre realizado. No porque tenga dinero, camión nuevo o casa grande, nada de eso, sino porque recuperé lo que el destino me había quitado. Después de una vida entera manejando por todo México, buscando sin saber qué realmente buscaba, encontré a mi hermano de la forma más improbable posible. Como dicen los antiguos, Dios escribe derecho en renglones torcidos, y tal vez esa sea la gran lección que quiero dejarles a ustedes que me acompañaron hasta aquí en esta historia. Nunca se rindan con las personas que aman. Nunca dejen de buscar. Nunca dejen de creer que mañana puede traer de vuelta lo que ayer se llevó. El camino de la vida es largo y lleno de curvas. Uno nunca sabe qué va a encontrar después de esa loma, después de ese puente, después de ese horizonte lejano. A veces es un obstáculo, a veces es un regalo. En mi caso, después de una curva cualquiera en una carretera de Hidalgo, encontré a mi hermano, y mi vida nunca más fue la misma. En esos momentos es cuando uno entiende que hay cosas que no se pueden explicar solo con la lógica. Hay veces que es necesario creer que existe algo más grande cuidándonos. Pueden llamarle Dios, destino, de lo que quieran. Yo prefiero pensar que fue mi jefecita allá arriba que dio una manejada para juntar a sus 2 hijos otra vez. Uno nunca sabe lo que va a encontrar en una curva, pero a veces Dios esconde reencuentros donde uno menos se lo espera. Si esta historia les tocó, comenten aquí abajo. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen a alguien que reencontró a un familiar después de mucho tiempo? ¿O están buscando a alguien que se perdió de su vida? Suscríbanse al canal, compartan esta historia con quien necesite recordar que la vida también tiene sus milagros. ¿Quién sabe? Su mensaje puede llegar justo a la persona que necesita oír que no debe rendirse. Y recuerden, en el camino de la vida, la gente entra y sale. Algunos están solo de paso, otros marcan todo el viaje. Valoren a quien está a su lado hoy. Nunca se sabe el día de mañana. Desde Tlayacapan para todo México, aquí quien les habla es Teodulfo Macedonio Aguirre, 69 años, trailero desde siempre y ahora, hermano otra vez. Sigan firmes en el volante. Hasta la próxima, raza.